Muy buenas. Vamos a compartir Salmo, capítulo 119, verso 49 al 56, que dice así: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Dios, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Dios, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Bien, vamos a hablar algo acerca de acordémonos, de acordarnos. ¿Hay consuelo en la aflicción? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Estos versículos nos describen cómo el salmista enfrentaba la aflicción. La aflicción no hace acepción de personas, se hace presente en todas las vidas, en todos nosotros. En última instancia, la aflicción que sufrimos en esta vida es apenas un cuadro de aquel tiempo de aflicción futuro, el cual también se conoce como la gran tribulación, de acuerdo a Mateo capítulo 24, verso 21. Pablo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 29 al 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Otra versión dice, pues, a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Si un creyente no experimenta ninguna resistencia por su fe en Jesús, debería preguntarse si todo está en orden con su vida espiritual y su conducta. La Biblia enseña que los creyentes pueden tener consuelo y gozo verdaderos en medio de la tribulación, obviamente. Quizás no hay mejor libro del Nuevo Pacto que mejor ilustre esta verdad en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 3 al 4. Él anuncia confiadamente a los corintios que Dios puede darnos consuelo en las pruebas al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tal convicción acerca del Dios de toda consolación no era mero hablar por parte del apóstol Pablo. Él experimentó esa consolación muchas veces en su vida. Más adelante en 2 Corintios capítulo 11, verso 23 al 27, Pablo nos da una lista de algunas de las aflicciones que había sufrido durante sus años en el ministerio, al decir: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos,
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Hay consejo en la aflicción? Sí, hay. Al ver que nuestra memoria es menos que perfecta, es bueno recordar que Dios siempre recuerda. Por ejemplo, la primera mención del verbo acordarse en la Biblia se halla en Génesis capítulo 8, verso 1, en donde dice, y se acordó Dios de Noé, cuando Noé se hallaba flotando sobre las aguas del diluvio en el arca. Cuando nosotros estemos siendo echados de aquí para allá por las tempestuosas aguas del mar de la vida, Dios también se acordará de nosotros. Después del juicio del diluvio, Dios puso su arco iris en las nubes y prometió que se acordaría de su promesa de que no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Génesis 9:15. Después, antes del juicio de destrucción sobre Sodoma y Gomorra, el Señor les reveló a Abraham lo que sucedería a esas ciudades. Abraham intercedió por su sobrino Lot, pidiendo su salvación. Génesis 19, verso 29 dice que cuando destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Aunque tú no te des cuenta de ello, Dios siempre se acordará de contestar tus oraciones. Por ejemplo, también Raquel, la esposa de Jacob, era hermosa. Cuando su hermana Lea ya había dado a luz 4 hijos, eso causó todo tipo de emociones en Raquel. El deseo de llevar fruto que Raquel tenía era tan abrumador que la llevó a clamar, «Dame hijos o si no me muero». Génesis capítulo 30, verso 1 dice eso, pero parecería ser que Dios se había olvidado de ella, pero Dios ya había tomado nota de la actitud de su corazón y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Génesis 30, 22. Habrá épocas también de esterilidad en nuestras vidas, obviamente, cuando nos sintamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero si tenemos deseos sinceros de tener fruto, Dios no lo pasará por alto. Él nos ha escogido precisamente para ese propósito, de acuerdo a Juan capítulo 15, verso 16, y Él se acordará de nosotros y nos hará fructíferos a su debido tiempo. Dios se acuerda. Dios puede esperar durante mucho tiempo y estar callado, pero nunca olvidará ni abandonará a su pueblo. Podemos orar así: Señor, acuérdate de aquellos que sufren y claman a ti por misericordia. Salmo capítulo 25, versos 6 al 7, dice David, acuérdate, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Las misericordias de Dios son perpetuas. Y dice luego, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Dios. Qué asombroso es esto. David le está pidiendo a Dios de qué cosas acordarse. Más aún, le está diciendo de qué cosas no acordarse también. Él puede atreverse a ello porque está apoyado sobre la voluntad de Dios expresada en la palabra de Dios. La única cosa que Dios promete olvidar es nuestro pecado.
En Isaías capítulo 43, verso 25 dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Bien, el salmista se acordó de los hechos de Dios en el pasado al decir, los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Dios, de tus juicios antiguos, y me consolé. Nunca es divertido ser objeto de las burlas de otros. Nunca. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las críticas, las burlas y las cosas semejantes como estas? Una burla es todo lo que se necesita para arruinar la relación que algunas personas tienen con Dios. El Señor Jesucristo habló de este tipo de personas en la palabra del sembrador, pues la aflicción y las burlas se hacen evidentes allí. Pues dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo capítulo 13, verso 20 al 21, nos ilustra eso, obviamente. Jesús especificó que la persecución era por causa de la palabra y no por causa de cometer pecados o alguna estupidez en realidad. Pero ¿cuál es nuestro límite? ¿Hasta dónde aguantamos la persecución, las críticas? El salmista rehusó ser desviado o ser afectado por las burlas. Él dijo, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Le hubiera sido fácil desanimarse al salmista, mas no lo hizo, porque estaba apoyado en la palabra de Dios. El Señor ya nos advirtió esto al decirnos, en Mateo capítulo 10, del verso 34 al 37, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí tampoco. Quizás tus padres te digan, oye, deja de seguir a esa religión que dice que solo Jesús es el camino. ¿Qué harías tú? ¿Harás caso a tus padres? ¿Y dejarás a Jesús? Si haces caso a aquellos que condenan tu fe en Jesús, no eres digno del Señor. Pero el salmista no se olvida de que los hechos maravillosos de Dios, el reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en el pasado, nos revela que Dios siempre sale vencedor. Este pensamiento nos motiva a asegurarnos que siempre es bueno estar de su lado. Esto nos da el incentivo de mantener el rumbo de nuestras vidas. El recordar de las poderosas obras de Dios era una característica constante de la vida de oración de David. Pablo hace también esta aplicación profunda al enseñarnos que todo el antiguo pacto nos ha sido dado explícitamente para consolarnos, al recordar las obras pasadas de Dios. Al decir, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo instruye a Timoteo que parte del trabajo de un ministro es refrescar la memoria de los hermanos.
En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 14, le dice, recuérdales esto, aquello. Y les dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Asimismo, el salmista está afligido por el pecado. En el Salmo capítulo 119, verso 53 dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Alguna vez nos hemos sentido sobrecogidos por el horror de la iniquidad? Para los que han alcanzado un cierto nivel de madurez, el horror puede ser más difícil de encarar que la aflicción o las burlas. Es precisamente nuestra sensibilidad espiritual lo que provoca en nuestro interior la repulsión ante el pecado. El salmista amaba a Dios tanto que no podía evitar al sentirse apoderado por el horror al ver a aquellos que abiertamente violan la verdad divina. Esto contrasta agudamente con muchos de nosotros que hoy día nos hemos acostumbrado a la vileza que nos rodea. Casi 500 años después de la muerte de David, su reino se había desintegrado a causa del pecado del pueblo. Algunos judíos cautivos que fueron llevados a Babilonia, por ejemplo, escribieron el Salmo 137, verso 1-9, y aquí vemos que a aquellos les faltaba una lección por aprender. Habían permitido que el enemigo les robara su gozo. Ellos ya no tenían cánticos en su interior. Habían sido afectados justamente por el ambiente que vivían, que los rodeaba. Pues ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Dios en tierra de extraños? ¿Cómo? En su cautiverio no querían elevar a Dios cánticos de alabanza. Sin embargo, aquí es donde David descubrió una verdad preciosa, más bien. Cuando se veía apoderado por el horror a causa de la iniquidad, había aprendido a tener un cántico en su corazón. Su corazón estuvo lleno de cánticos. Pues en el Salmo 119, verso 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. El salmista comprendía el poder de la alabanza y se había comprometido a dirigir su alabanza a Dios en todo momento. David dice en el Salmo 108, verso 1, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esa es mi gloria. Pero, ¿qué de esas horas y esos días que él describe en Salmo 119, verso 53, en los que el horror se apodera del corazón? ¿Acaso podemos alabar a Dios realmente en esos momentos? El compromiso de alabanza de David era muy profundo y no dependía de circunstancias, pues en Salmos capítulo 34, verso 1 dice, bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Sí, los cánticos del salmista cobraron un significado más profundo porque él comprendía que este mundo no era su hogar. Él solo era peregrino aquí. No importa cuán mal se pongan las cosas en este mundo, no estaremos aquí mucho rato. Es por esto que podemos hallar consuelo y fortaleza al cantar la palabra de Dios. Existe una progresión que sucede en nuestras vidas. Hechos, fe y sentimientos. Empezamos con la verdad de la palabra de Dios. A esa verdad le añadimos nuestra fe. El actuar sobre ella cuando cantamos en nuestros corazones. Y los sentimientos apropiados son resultado de la fe en los hechos de Dios. Nosotros no tenemos que invertir este orden de cosas.
Muchas veces queremos experimentar sentimientos sin dar un paso de fe en la palabra de Dios primero. Acordémonos del nombre. En Salmo 119, verso 55, el salmista dice: me acordaré en la noche de tu nombre, oh Dios, y guardaré tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Las noches siempre se asocian a la soledad y el peligro. Si tan solo podemos sobrevivir a la noche, todo parecerá mejor en la mañana siguiente. Como alguien dijo, siempre sale el sol a la mañana, otra vez. Nuestra era presente se denomina noche en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor está físicamente ausente. Jesús dijo: los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Juan 3, verso 19. Muchos recuerdan que hubo ocasiones durante la larga guerra en que han vivido, que la noche se hizo muy tenebrosa. Dicen que las batallas siempre son peor de noche, puesto que las fuerzas enemigas cuentan con la protección de la oscuridad. Algunas veces el sonido de los disparos dura toda la noche y que las explosiones de las bombas terminan destruyendo estaciones eléctricas, arrojando a la ciudad en completas tinieblas. Qué terrible, ¿verdad? Las guerras son así. David experimentó tales épocas. A temprana edad tuvo que huir de Saúl. A veces dormía en cuevas o en campos. Más adelante en su vida tendría que huir de su hijo Absalón también. David experimentó algunas noches muy tenebrosas y largas en su vida, pero fue a través de su relación con Dios y con su palabra que David aprendió a enfrentarse a esas largas noches. Sí, hay un nombre que ilumina al creyente. El nombre de Dios es una representación de su persona. David lo expresó de la siguiente manera en Salmo capítulo 9, verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. Gloria a Dios. El nombre de Dios es nuestro consuelo en las tinieblas. Salmo 63, versos 5 al 6. Allí leemos como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con júbilos, con labios de júbilos, te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El recordar el nombre de Dios es recordar la fuente de nuestra fortaleza. Es confesar nuestra dependencia de Él. Cuando las cosas se tornan oscuras, nuestra única opción es confiar en el nombre de Dios Todopoderoso. Por Proverbios 18, verso 10 dice: torre fuerte es el nombre de Dios. A él correrá el justo y será levantado. Ya sea que estés sufriendo aflicción, burlas, horror o tinieblas, tienes que escoger cómo vas a reaccionar. Quizás uno puede estar deshecho, temblando de miedo y perdiendo el control de las emociones. O puedes acordarte de los hechos del pasado de nuestro Dios. Puedes recordar la palabra de Dios, esos hechos,
pasados de Dios, el cántico que Él ha puesto en tu corazón. Y el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Pablo nos aconseja en Colosenses capítulo 3, verso 16 al 17, con las siguientes palabras: oiga, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios. Acordémonos de acordarnos que en la palabra de Dios tenemos la solución para nuestras vidas, el consuelo de Dios. Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga nuevamente.